Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque los vamos a llevar de viaje a París. Pero no cualquier viaje, sino uno lleno de amor, romance y celebraciones. Sí, vamos a compartir con ustedes la increíble historia del aniversario romántico de Halil Ibrahim y Esla en la Ciudad de la Luz. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla? Bueno, son una pareja maravillosa que contactó con nosotros hace unos meses con una idea preciosa. Querían celebrar su aniversario de una manera inolvidable, algo que realmente capture la esencia de su amor y de su relación. Y claro, París era el escenario perfecto. Así que junto con ellos planeamos una escapada romántica que superó todas las expectativas. En este vídeo vamos a mostrarles cada detalle de su aventura parisina, desde los lugares más emblemáticos hasta los rincones secretos que descubrimos juntos. Prepárense para enamorarse de París, pero sobre todo, para inspirarse con la hermosa historia de amor de Halil Ibrahim y Esla. Vamos a compartir tips, ideas para planear su propio viaje romántico y por supuesto muchas fotos y vídeos espectaculares. Pero antes de sumergirnos en esta aventura parisina, les quiero pedir un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos de viajes, gastronomía y aventuras. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Su like, comentario y suscripción nos motivan a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos hacia París. Todo comenzó con su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle. La emoción era palpable en el aire. Habíamos estado en contacto con Halil Ibrahim y Esla durante meses, coordinando cada detalle para asegurar que su experiencia fuera perfecta. Desde el momento en que aterrizaron, nuestro equipo en París estaba listo para recibirlos y asegurarse de que su equipaje fuera trasladado sin problemas al hotel. Después de instalarse en un encantador hotel boutique en el barrio de Le Marais, Halil Ibrahim tenía una sorpresa preparada para Esla, un paseo en limusina por los Champs-Élysées. Imagínense la cara de Esla al ver esa limusina esperándolos. Habíamos trabajado con Halil Ibrahim para seleccionar la limusina perfecta, una que irradiara elegancia y romance. Luces brillantes, música suave y una copa de champán para brindar por su amor. El chofer, bilingüe y conocedor de la ciudad, los llevó a través de los Champs-Élysées, señalando puntos de interés y contando anécdotas de la historia parisina. Esla estaba visiblemente emocionada, con los ojos brillantes mientras contemplaba las luces de la ciudad. El primer día, obviamente, no podía faltar la visita a la Torre Eiffel. Pero no solo subieron para admirar las vistas. Halil Ibrahim había reservado una mesa en el restaurante Jules Verne, en el segundo piso de la torre. Una cena romántica con vistas panorámicas de París. Conseguir una reserva en el Jules Verne no fue tarea fácil, pero gracias a nuestros contactos en la ciudad, logramos asegurar una mesa con una vista privilegiada. El menú exquisito, cada plato maridado con vinos franceses de primera calidad. El sommelier del restaurante había sido informado de las preferencias de Halil Ibrahim y Esla, y preparó una selección de vinos que complementaran a la perfección cada plato. Y por supuesto, una propuesta de renovación de votos. Sí, después de tantos años juntos, Halil Ibrahim quería reafirmar su amor por Esla en el lugar más romántico del mundo. Halil Ibrahim había estado planeando este momento durante meses. Nos había pedido que coordináramos con el restaurante para que un fotógrafo profesional capturara el momento exacto en que se arrodillaba y le proponía a Esla renovar sus votos. Lágrimas de felicidad, abrazos, besos, fue un momento realmente mágico. Incluso el personal del restaurante se emocionó y se unió a la celebración, ofreciéndoles una copa de champán adicional para brindar por su amor. Pero París es mucho más que la Torre Eiffel. Al día siguiente exploramos el Louvre. No nos centramos en todo el museo, sino que nos concentramos en las obras más importantes y, sobre todo, en aquellas que tenían un significado especial para Halil Ibrahim y Esla. Habíamos contratado a un guía privado, un experto en arte e historia, que se encargó de llevarlos a través del museo, contándoles la historia detrás de cada obra y respondiendo a todas sus preguntas. Por ejemplo, la Victoria de Samotracia, símbolo de victoria y superación, representando los desafíos que habían superado juntos a lo largo de su relación. El guía les explicó cómo la estatua había sido encontrada en fragmentos y cómo los restauradores habían logrado reconstruirla, un paralelo a los momentos difíciles que habían enfrentado y superado como pareja.
Y por supuesto, la Mona Lisa con su misteriosa sonrisa, recordándoles que siempre hay algo nuevo que descubrir el uno del otro. El guía también les contó las teorías más populares sobre la identidad de la Mona Lisa y el significado de su enigmática sonrisa. Por la tarde nos perdimos por las calles de Montmartre, el barrio de los artistas. Visitamos la Place du Tertre, donde artistas pintan retratos y caricaturas al aire libre. Halil Ibrahim y Esla se animaron a hacerse un retrato juntos, un recuerdo único de su viaje. Encontramos a un artista con un estilo que les encantó y les pedimos que creara un retrato que capturara la esencia de su amor. Mientras el artista trabajaba, Halil Ibrahim y Esla compartieron risas y miradas cómplices, disfrutando del ambiente bohemio de la plaza. Después subimos a la Basílica del Sacré-Cœur, desde donde se tiene una vista impresionante de todo París. El atardecer con sus colores dorados fue simplemente espectacular. Habíamos planeado la visita al Sacré-Cœur para coincidir con el atardecer. La vista de París iluminada por los colores dorados del sol era indescriptiblemente hermosa. Halil Ibrahim y Esla se abrazaron en silencio, disfrutando del momento y la compañía del otro. Otro día, decidimos explorar los jardines de Versalles. Un paseo por estos jardines es como un viaje en el tiempo, a la época de los reyes y reinas de Francia. Nos habíamos asegurado de que tuvieran acceso prioritario a los jardines para evitar las largas colas. Halil Ibrahim y Esla alquilaron un bote para remar en el Gran Canal, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del entorno. Habíamos preparado una cesta de picnic con delicias francesas y una botella de vino para que disfrutaran durante su paseo en bote. Después visitamos el Palacio de Versalles, admirando sus salones opulentos y sus obras de arte. El guía les contó historias sobre la vida de los reyes y reinas que habían habitado el palacio, incluyendo anécdotas sobre sus amores, sus intrigas y sus extravagancias. Pero no todo fue glamour y lugares turísticos. También queríamos mostrarles el París más auténtico, el de los cafés con encanto, los mercados locales y los pequeños rincones escondidos. Un día fuimos al Marché des Enfants Ruches, el mercado cubierto más antiguo de París. Allí probamos quesos franceses embutidos, frutas frescas y otras delicias locales. Les presentamos a algunos de los vendedores locales, quienes compartieron historias sobre sus productos y sus familias. Después almorzamos en un bistró tradicional, degustando un delicioso steak frites. Habíamos reservado una mesa en un bistró que era conocido por su auténtica cocina francesa y su ambiente acogedor. El dueño del bistró les dio la bienvenida personalmente y les recomendó algunos de sus platos estrella. Uno de los momentos más especiales del viaje fue cuando Halil Ibrahim sorprendió a Esla con una clase de cocina francesa. Sí, aprendieron a hacer macarons. Habíamos buscado la mejor escuela de cocina en París que ofreciera clases de macarons para principiantes. Fue divertido, desafiante y sobre todo, muy romántico. El chef que dirigió la clase era un experto en macarons y les enseñó todos los secretos para hacerlos perfectos. Al final de la clase pudieron degustar sus propias creaciones, acompañadas de una copa de champán. Ambos se rieron mientras comparaban sus resultados y se animaban mutuamente. Además de los lugares más conocidos, también exploramos algunos rincones secretos de París. Por ejemplo, el Canal Saint-Martin, un lugar tranquilo y pintoresco, ideal para dar un paseo en bicicleta o simplemente relajarse junto al agua. Alquilamos bicicletas y recorrimos el canal, disfrutando del ambiente relajado y las vistas de las esclusas y los puentes. También visitamos la Coulée Verte René Dumont, un parque elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril, ofreciendo vistas únicas de la ciudad. Caminar por este parque era como descubrir un oasis de vegetación en medio del bullicio de la ciudad. Y por supuesto, no podía faltar un crucero por el Sena. Navegar por el río es una forma maravillosa de ver París desde otra perspectiva. Habíamos reservado un crucero privado para ellos, con música en vivo y una cena gourmet. Pasamos por debajo de los puentes más emblemáticos, como el Pont Neuf y el Pont Alexandre III, admirando la arquitectura y la belleza de la ciudad. El capitán del barco les contó historias sobre los puentes y los edificios que bordeaban el Sena. En cuanto a la gastronomía, Halil Ibrahim y Esla disfrutaron de una gran variedad de platos franceses. Desde los clásicos croissants y pain au chocolat hasta los sofisticados platos de alta cocina. Probamos la sopa de cebolla gratinada, el pato confitado, el bœuf bourguignon y por supuesto, los crepes. Y no podemos olvidar los vinos franceses. Halil Ibrahim y Esla son amantes del vino,
así que aprovechamos para visitar algunas bodegas y degustar diferentes variedades. Organizamos una visita a una bodega familiar en la región de Champagne, donde aprendieron sobre el proceso de elaboración del champán y degustaron algunas de las mejores cosechas. Para el día del aniversario en sí, Halil Ibrahim tenía una última sorpresa preparada para Esla. La llevó a un rooftop con vistas a la Torre Eiffel, donde había organizado una cena romántica con música en vivo. Encontramos un rooftop exclusivo que ofrecía vistas panorámicas de la Torre Eiffel y el resto de la ciudad. Un saxofonista tocaba sus canciones favoritas, creando un ambiente mágico. El saxofonista había sido informado sobre la historia de amor de Halil Ibrahim y Esla, y seleccionó un repertorio que reflejaba su relación. Después de la cena, bailaron bajo las estrellas, celebrando su amor y su aniversario. Fue un viaje inolvidable, lleno de momentos mágicos y recuerdos preciosos. Halil Ibrahim y Esla lograron celebrar su aniversario de una manera única y especial, reafirmando su amor y su compromiso mutuo. Y nosotros como equipo, estuvimos encantados de formar parte de esta aventura. Ver la alegría en sus rostros y ser parte de su celebración fue una experiencia gratificante para todos nosotros. Ahora, después de haber compartido con ustedes esta increíble historia de amor en París, queremos resumir brevemente los puntos principales. Vimos cómo Halil Ibrahim y Esla celebraron su aniversario en la Ciudad de la Luz, visitando lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Louvre y los jardines de Versalles. Exploramos rincones secretos de París, disfrutamos de la gastronomía francesa y aprendimos a hacer macarons. Pero sobre todo, fuimos testigos de un amor verdadero y duradero. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que se hayan inspirado con la historia de Halil Ibrahim y Esla. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlos en la sección de comentarios. Nos encantaría saber qué les pareció el vídeo y qué otros destinos románticos les gustaría que exploráramos en el futuro. ¿Quizás Roma? ¿Venecia? Dejen sus sugerencias. Estamos siempre buscando nuevas ideas para compartir con nuestra audiencia. Y para finalizar, los invitamos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Au revoir. Y no olviden, el amor está en el aire, especialmente en París. Hasta la próxima.